Seleccione la respuesta correcta. Pues bien, en la parte final de nuestro espacio de hoy vamos a hacer un breve comentario en torno a la pregunta que planteamos en nuestra sección interactiva. Seleccione la respuesta correcta. La pregunta era: ¿establece la Biblia un modelo ideal y universal de familia? Dimos tres opciones. La opción A, que sí y por qué. La opción B, que no y por qué. La opción C, tal vez y por qué. De entrada, nuestra respuesta es que no. La opción B, que no. La Biblia no establece un modelo universal ideal de familia. Y vamos a dar varios detalles y vamos a dar varios argumentos, pero lo primero es entender que la Biblia está enraizada en unos contextos socioculturales, antropológicos específicos, con una visión y cosmovisión específica. Por lo tanto, no se puede perder de vista esos contextos históricos en que surge la Biblia y dentro de las cuales surgen sus mensajes y dentro de las cuales fueron escritas los libros de la Biblia, ¿ok? Entonces, obviamente, cada libro de la Biblia surgió para un contexto específico y respondiendo a una realidad específica de ese contexto y dentro de las características propias de esos contextos. Que luego la Biblia se haya hecho universal, entonces amerita un trabajo hermenéutico serio para, por un lado, a través de una exégesis seria, entender lo que realmente apuntan los textos bíblicos y por otro lado, cómo podemos a demostrar o darle pertinencia a esos textos que fueron escritos ya hace más de 1000 años y en unos contextos muy distintos a los nuestros y con una mentalidad muy distinta a la nuestra. Entonces, existe pues un modelo bíblico de familia que podamos asumir como el ideal y el que habría de resolver los más acuciantes problemas de nuestras sociedades modernas. ¿Recomienda la Biblia un modelo de familia que pueda asumirse como el garantizado para el ser humano y las sociedades de todos los tiempos, por lo menos con posterioridad al surgimiento de la historia y la tradición judeocristiana? Lamentablemente, aunque paradójica y catastrófica para muchas personas, la respuesta es que no. Ciertamente, un estudio serio de la Biblia pone de manifiesto que no hay en ella la intención de fijar un modelo de familia ideal y panacea para el ser humano de todos los tiempos. A lo más que podemos llegar es a sostener que ciertamente sí hay en la Biblia unos consejos prácticos para las familias de su tiempo, de su tiempo y de su propio marco sociocultural, pero no más. En otras palabras, sin la intención de proyectarlos ni de imponerlos al ser humano de otros tiempos y de otras culturas. En realidad, y como principio general, tenemos que admitir que ningún escritor de la Biblia escribió sino y estrictamente para la gente de su tiempo. Por otro lado, tenemos que reconocer que el problema no está en la Biblia. Me explico. El caso es que fuimos nosotros los que elegimos a la Biblia y no ella a nosotros. Somos nosotros quienes hemos decidido apropiarnos y hacer nuestro su mensaje, sin poder estar seguros de que los escritores de la Biblia pensaran que le estaban escribiendo al ser humano de 20 siglos después. El caso es que nosotros, por lo general, le pedimos a la Biblia mucho más de lo que de ella podemos recibir, Le pedimos a la Biblia, por lo general, mucho más de lo que ella nos pueda dar, así de sencillo. Además, algo que sí podemos hacer, sin duda alguna, es describir el modelo de familia que imperaba y que era característico en los tiempos bíblicos, o en los distintos tiempos bíblicos, lo cual es otra cosa y sobre el cual ya he escrito bastante y sin duda podemos decir que no es aplicable ni funcionaría hoy día. Otro factor de vital importancia es que en realidad los modelos de familia son construcciones socioculturales y entendidas como funcionales o disfuncionales en unos marcos socioculturales propios y específicos. Y este hecho hemos de admitirlo también respecto de los contextos en que surgió la Biblia. En este sentido, podemos leer, por ejemplo, el relato del nacimiento del profeta Samuel en el contexto de un hogar polígamo, sin que haya habido en torno a dicho relato censura o amonestación alguna a dicho modelo de familia, pero sí vemos a Dios mostrando y obrando en favor de Ana en dicho contexto polígamo. Si muchos cristianos no están al tanto de ese hecho y presumen y relatan y predican del nacimiento de Samuel y de cómo Dios obró en favor de Ana,
y no han entendido que vemos un relato en la que Dios está obrando en favor de Ana, pero en un contexto de una poligamia legítima y que era válida. Es decir, no hay en el texto bíblico un cuestionamiento de la poligamia, al contrario, Dios interviene en este caso de poligamia, donde la mujer que estaba siendo vejada estaba, digamos, en una situación de perjudicial. Dios interviene y sin cuestionar la poligamia, obra en favor y sale Samuel. Es decir, Samuel es el resultado de una acción de Dios en un relato bíblico en favor de una mujer que en un contexto de una poligamia estaba siendo perjudicial y perjudicada. Por otro lado, no olvidemos que al fin y al cabo es la comunidad de fe y lectora la que asume como normativo o descriptivo un determinado hecho en la Biblia, y esto así al margen de cómo se presente en realidad ese hecho en la Biblia. Repito, es importante entender entonces que al margen de los matices que tenga un relato bíblico, es luego la comunidad hermeneuta, la comunidad intérprete la que decide si lo asume como normativo o si lo asume como descriptivo. Y eso no hay forma de usted obligar a una determinada comunidad de fe que interprete como descriptivo lo que ellos entienden que es normativo, o que interpreten, o sea, no podemos obligarla a que entiendan que es descriptivo cuando algo yo no he asumido con tanta vehemencia como normativo. Por ejemplo, se ha asumido mucho la idea de que el hombre es cabeza del hogar, de que el hombre es cabeza del hogar y cabeza de la mujer, y que no es un matrimonio entre iguales, mientras que en la sociedad de hoy el matrimonio es una relación de iguales. El texto bíblico, por ejemplo de Efesios, manda a la mujer a respetar porque suponía que estaba bajo autoridad, y al marido a amarla porque suponía que era el jefe. Entonces, se entiende que no basta el que sean un hombre y una mujer, como por ejemplo, no es lo mismo que en República Dominicana un hombre y una mujer formen matrimonio que un hombre y una mujer en el contexto bíblico. ¿Por qué? Por el contexto de la sociedad dominicana y de las leyes dominicanas y de las sociedades modernas, un hombre y una mujer hoy son iguales condiciones, es un matrimonio entre iguales. Mientras que en el contexto bíblico, además de ser un hombre y una mujer, y ser una relación, digamos, heterosexual, al final el hombre era la cabeza del hogar y la mujer estaba subordinada al varón. En síntesis, tenemos que entender estas realidades contextuales de los textos bíblicos para comprender cómo la Biblia habla, y los distintos contextos bíblicos pueden hablar y hacer referencia a la familia, obviamente en ninguna forma pretendiendo imponer esos modelos de familia al ser humano de todos los tiempos. Ese ha sido nuestro comentario en torno a la pregunta de si establece la Biblia un modelo ideal y universal de familia.